Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias en esta hora te damos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Padre bendito, que sea tu palabra la que traiga a nuestras vidas la fortaleza, el sustento. Mi vida, Señor, límpiame si fuera necesario. Todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, sé que hace un poquito de viento, por ahí un poco de frío. Vamos a tratar de avanzar en la palabra y a no distraernos con lo que Dios quiere enseñarnos. El tema de esta tarde, hermanos, aún no podemos salir de este versículo 3. El camino a la felicidad es ser pobre en espíritu. Ese es el tema. El camino a la felicidad es ser pobre en espíritu. Jesús nos presenta en el capítulo 5 la enseñanza más profunda y al mismo tiempo nos habla de un tema tan importante como es la felicidad, mis hermanos. Qué cosa tan tremenda de parte de nuestro Dios, que nos habla de un tema tan importante. Yo creo que en la actualidad todos los seres humanos buscamos ser felices, y el único que nos habla de la felicidad es nuestro Dios. Nos habla a través de ello, a través de su bendita palabra, y nos deja en este momento esa enseñanza tan profunda de parte de Él, que tiene que ver con ser felices en esta tierra. Qué desafío tan grande el que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a esta porción de la palabra, cuando nos damos cuenta que es muy difícil el poderlo hacer. Cuando nos paramos frente a esta predicación de Jesucristo, es el primer sermón que Él comparte, que Él predica, con base a la manera de cómo tenemos que vivir nosotros la palabra que Él nos da. Y en esta tarde vamos a ver con la ayuda de Dios cómo podemos nosotros llegar a ser felices a través de la enseñanza que Dios nos da a través de su bendita palabra. Este mensaje es sumamente importante para nuestras vidas. Recordemos que no podemos ser felices, las otras 9 bienaventuranzas, si no lo hacemos a través de esta manera de ser felices en Cristo Jesús. Voy a pedirle que vayamos al Salmos 144, versículo 15. Salmos 144, 15. Este sermón de la montaña, hermanos, es una predicación muy desafiante para los cristianos. Dice el Salmo 144, 15, bienaventurados el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ahí la palabra bienaventurado es la misma, nos habla de dichosos, felices, aquellos cuyo Dios es Jehová, cuyo pueblo tiene como Dios a Jehová. Hay una felicidad. Y esto, hermano, nos habla, el tema de la felicidad nos habla de algo interno. La felicidad no es algo externo, es algo interno. Hemos visto cómo el mundo moderno contemporáneo nos bombardea y nos dice que vestir tal par de zapatos nos hará felices, o tal aparato nos hará felices, o la casa o el carro. Y nos vendan la idea que la felicidad es adquiriendo eso. La felicidad es una situación interna del ser humano. Nunca la encontrará en las cosas materiales, jamás. Nunca estará ahí. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos habla del carácter del cristiano. Para poder ser felices, tenemos primero que llegar al punto de ser pobres en espíritu. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, que nos lleva a nosotros lograr encontrar la felicidad. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3.
nos habla de la bendición que tenemos cuando formamos parte del reino de Dios, porque Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino es un lugar donde Dios derrama de sus bendiciones. Y Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que dice, en Cristo. Es decir, cuando llegamos a Cristo Jesús, Dios nos pone como parámetro la felicidad. Debe caracterizar al cristiano ser feliz. Y dice aquí la Biblia que Él ya nos bendijo en lugares celestiales. Todas las bendiciones que nos da el Señor está dentro de su reino. Ahí mismo, en Efesios, pero vamos al capítulo 2, nos sigue hablando la palabra de Dios, cómo Dios nos bendice en su reino. Dice el versículo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjese el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y todo el capítulo 2 nos habla cómo el reino de Dios nos da bendiciones cuando formamos parte del reino de nuestro Dios. Ahora, en esta tarde Dios va a hablarnos, mis hermanos, a cómo nosotros podemos llegar a ser felices. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque el capítulo 5 de Mateo nos habla de alcanzar la felicidad. Isaías 61, acompáñenme a Isaías 61, versículo 1 y 2. Porque la capacidad de ser felices no está en nosotros, sino proviene de Dios. Dice el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Mire, ponga atención ahí. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué nos habla este versículo 1 de Isaías 61? Sabe que Jesús vino a aliviar a aquellos que están quebrantados, aquellos que están indefensos, no a los orgullosos, sino a los necesitados de parte de Dios. Este es el mensaje de la pobreza espiritual, porque Mateo 5:3 no nos habla de los pobres materialmente, porque déjeme decirle que tanto el pobre como el rico necesita de Dios en Cristo Jesús. Vamos a contar por favor a los niños, por favor. Dice el versículo 1 que Dios ungió a Cristo y lo envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quién es un abatido? No es alguien orgulloso, es alguien que está necesitado por la circunstancia que en su vida hay. Dice el versículo 1, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que se sienten profundamente necesitados de Dios. Porque un pobre en espíritu es eso, mi hermano, es alguien que se siente indefenso, alguien que tiene una actitud que necesita de Dios. Dice ese mismo versículo de Isaías 62, de Isaías 61,
perdí. Dice el versículo 2, a proclamar el año, dice, de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a quienes, hermanos, dice ahí. Fíjese, cómo es la palabra de nuestro Dios. Nos habla de personas que se sienten ellos de una manera donde no hay orgullo. A eso vino Jesucristo, a predicarles a ellos. Porque Proverbios 16:5 dice que abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces, cuando la Biblia nos habla de pobreza de espíritu, nos habla donde no hay orgullo. Si vamos a regresar rápidamente, antes de regresar a Mateo 5, vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Tengo un apartado ahí en Mateo 5 porque vamos a regresar constantemente al versículo 3, pero vayamos hasta el final, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí le escribe a la iglesia de la Odisea. Porque esa palabra pobre en espíritu significa que no haya orgullo en ese lugar. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios, hermanos? Las obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es un juicio tremendo. Con Dios o estamos completos, o estamos adentro o estamos afuera. ¿Quién es alguien tibio, hermanos? Es aquel que viene, se sienta, escucha y dice: sí, me parece que lo de Dios está bien, pero no es para tanto. Donde estás luchando en tu mente con entregarle tu vida o no. Medio te acercas, medio no lo haces. Ese es el peor estado de un cristiano, ser tibio. Es mejor estar adentro o estar afuera. Dice el versículo 17. Pero tú dices, fíjese, aquí viene el punto o el problema de la iglesia en la Odisea y de muchos cristianos. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La peor condición de un cristiano es cuando se siente: Señor, yo puedo. Yo me encuentro muy bien delante de ti. Yo no necesito hacer lo que los demás hacen. Cuando tú te sientes seguro delante de Dios es cuando más peligro corres. Porque te sientes que por tus capacidades estás donde estás delante de Dios. Ser pobre en espíritu, mis hermanos, deja de lado el orgullo y la seguridad de uno mismo. ¿Sabe? Isaías capítulo 6, vamos a regresar a Isaías, porque Isaías nos habla y nos enseña qué significa ser pobre en espíritu. Porque para poder pertenecer, Isaías capítulo 6, porque para poder pertenecer al reino de Dios hay un requisito, y es ser pobre en espíritu. Isaías capítulo 6, versículo 5. Aquí nos habla de una visión que tuvo el profeta Isaías en un momento de mucho esplendor en Israel. Estaba como rey Ezequías y había una gran prosperidad en el reino de Dios, de Israel. Pero tiene una visión el profeta Isaías, versículo 5. Dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínense al gran profeta Isaías, tiene una visión, una experiencia con Dios en su presencia, y no dijo: qué digno soy de estar delante de Dios.
Él reconocía que estar delante de Dios era un privilegio y una bendición. Decía, porque estoy en medio de una gente que tiene labios inmundos y Dios ha visto en mí. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada toda tu culpa y limpio de pecado. Viene una pregunta que Dios nos hace en esta hora nosotros, mis hermanos. ¿Cómo te sientes cuando tú vas a orar delante de Dios? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué sientes en tu ser? ¿Lo ves como algo normal? ¿O sientes necesidad de estar, te sientes sucio delante de Dios por lo que Él significa en nuestras vidas? Porque vemos a un profeta Isaías que cuando estaba delante de Dios, él buscó en su presencia poder alcanzar la gracia de Dios. Ser pobre en espíritu, mis hermanos, significa abandonar el orgullo, significa reconocer que tú te acercas y caminas en Dios no porque tú tengas la capacidad, sino porque toda la obra la hace Dios. Mateo 5:3 dice, bienaventurados, ¿quiénes? ¿Sabe? Que para poder ser pobre en espíritu tienes que dejar a tu yo de lado y presentarte delante de Dios todos los días. Señor, estoy aquí por tu misericordia, por tu gracia. Vivo porque tú lo permites. Soy quien soy por tu gracia. Cuando el hombre quiere acercarse a Dios en sus propias fuerzas, es cuando se equivoca. Es muy importante Mateo 5:3, hermanos. 5:3. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que ser pobres en espíritu. El carácter del cristiano debe de pasar por la pobreza espiritual, la necesidad continua de Dios. Jesucristo lo describe profundamente, aún mucho más, el tema de pobreza espiritual. En Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesucristo da una definición de lo que es pobreza espiritual. Porque el tema es, el camino a la felicidad es ser pobre en espíritu. Lucas capítulo 18, versículo 9. Es una parábola, una ilustración que nos va a enseñar qué significa ser pobre en espíritu. A unos que confiaban, ¿en quién? ¿Sabe que esto es tremendo? El hombre confía mucho en sí mismo. Confía en sus capacidades de hacer, de tener, de alcanzar. Hoy nos enseña la sociedad contemporánea, si lo quieres, ve por ello. Tú lo alcanzas. Tú puedes. Hoy en la actualidad es muy difícil encontrar a una persona que tenga la humildad de reconocer su pobreza delante de Dios. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjese, aquí les está hablando a los judíos. Ellos confiaban en tener la Torá, la ley de Moisés. Ellos se sentían orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios. Se sentían seguros de ellos mismos. Dice el versículo 10, les habla una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un religioso que decía, yo me sé toda la Biblia, yo conozco todos los mandamientos, yo los puedo explicar, yo los puedo describir. Una persona segura en sí misma era una farisea o un fariseo. Y el otro un publicano, un pecador, rechazado por el pueblo de Israel. El fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba, fíjese, así oraba un religioso, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué tremendo es este hombre religioso.
Señor, yo soy un cristiano, estoy en el templo, no hago lo otro. Y se sentía seguro de sí mismo. Dice el versículo 13, el 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sí logra ver ahí dos actitudes distintas. Uno seguro de sus capacidades, de sus conocimientos, de lo que él sabe. Y otro que reconocía no merecer estar delante de Dios, pero que clamaba misericordia por la condición en la cual se encontraba. Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién de los dos? El publicano. No el que se sentía seguro en sí mismo, sino aquel que reconocía su pobreza espiritual. Señor, yo no merezco. ¿Sabe que hoy la gente se siente que todo lo merece? Merecemos los mejores lugares, el mejor trabajo, merecemos que no nos enfermemos. La gente se siente que todo lo merece, y aún también cristianos. Pero la Biblia enseña, hermanos, que cuando vayamos ante Dios tenemos que ir con un espíritu de necesidad espiritual. Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Será enaltecido. Esto es muy tremendo, hermanos. Tenemos un reto. Vamos a regresar ahora sí a Mateo 5. Era una breve introducción. Si usted lee del versículo 3 al versículo 11, hermanos, usted lee esos versículos y sabe, hermano, lo primero que viene a la mente dice: nadie puede vivir eso. Es imposible que alguien sea todo eso. ¿Sabe que cuando leo este pasaje, hermano, veo una montaña tan alta, imposible de subir? Humanamente, esos versículos no se pueden alcanzar en las fuerzas humanas. Dígame, ¿quién puede ser manso? ¿Quién puede ser pacífico? ¿Quién puede ser limpio de corazón? ¿Quién puede ser los que lloran, dice? Es muy difícil. Pero déjeme decirle, hermanos, que los cristianos nacidos de nuevo son los que Dios capacita para que vivan cada una de estas 9 bienaventuranzas. Mire, lea conmigo y vamos a leer de manera detallada el versículo 3 y tratar de explicarlo con la ayuda de Dios. Dice la palabra bienaventurados. Esta palabra es makarios en griego, que significa feliz, dichoso, supremamente bendecido, espléndido. Es lo que significa la palabra bienaventurados. Y luego dice los pobres. Ahí pobres tiene una palabra en el griego que significa tojos o tocos, no sé la pronunciación. Y es la palabra que describe a un pordiosero o a un mendigo. Es lo que significa la palabra pobre. Significa un mendigo o un pordiosero. ¿Usted los ha visto a ellos en la calle? Harapientos, sucios, que pierden la vergüenza pidiendo una moneda para poder subsistir ese día. No le importa quién está enfrente, él va y está en la mano y te dice: por favor, regáleme una moneda. Perdió todo lo que él tenía y lo que él quiere es subsistir. Bueno, la palabra pobre da la idea de eso. Felices son aquellos que muestran una pobreza como un pordiosero delante de Dios. Porque dice el versículo 3, mis hermanos: bienaventurados los pobres en espíritu.
porque de ellos es que, si usted y yo queremos ser parte del reino de Dios, no podemos entrar con orgullo, con altanería, con prepotencia. La única manera para poder formar parte del reino de Dios es tener una pobreza espiritual, que significa depende de Dios mi vida y no de mí. Camino en el Señor y no es en mis fuerzas. ¿Sabe que hoy lo que menos existe en las iglesias es gente con esa condición? Todos de alguna manera se sienten que todo lo pueden alcanzar. Pero para poder pertenecer al reino de Dios tiene que haber una pobreza espiritual. Si usted no tiene eso en su vida, mi hermano, no es parte del reino de Dios. Y usted puede decir, eso es lo que usted dice, pastor. Eso es lo que la Biblia enseña. Usted lee el versículo 4 y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Y dice el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice? Pero el versículo 3 es el único que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el único versículo de los 9 restantes. Eso es extraordinario de parte de Jesucristo. Ha puesto en nuestro frente, hermanos, un desafío que humanamente no lo puede alcanzar. Usted puede leer las siguientes bienaventuranzas, pero el versículo 3 es el único que dice, tú quieres ser parte del reino de Dios, primero cumple un requisito, sé pobre en espíritu. ¿Y sabe qué, mis hermanos? No podemos hacerlos en nuestras fuerzas. Tenemos que humillarnos ante Dios y reconocer que solamente por Él podemos hacerlo. ¿Qué significa el reino de Dios? Vamos a ir concluyendo. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer antes el capítulo 21. Porque este capítulo 21 de Apocalipsis, mis hermanos, nos habla y nos describe un poco el reino de Dios. Que usted y yo tenemos esta tarde la oportunidad de leer lo que ahí hay. Pero solamente podremos estar ahí los que seamos pobres en espíritu. Nada más. Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra, ¿qué dice? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabe, hermanos, esa gente que habla ahí de ellos, ¿sabes quiénes son? Los pobres en espíritu. Esa palabra que usted encuentra allí, ellos, son los mismos que están en Mateo 5:3. Sí. No son los que dicen, le entregué mi vida a Cristo, solamente vivo una vida como quiero, no. Los que habla Apocalipsis 21:3 son los pobres en espíritu. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes ellos? Los pobres en espíritu, mis hermanos. ¿Sabe que lo que Dios quiere despertar esta tarde, mis hermanos, es la conciencia de que a pesar que tienes tantos años de ser cristiano, si no eres pobre en espíritu, no podrás ser parte del reino de Dios? Si pensabas que por tener tantos años en la iglesia y conocer tanto tiempo a Dios, te hacía garantizado el cielo y el reino de Dios, no, mis hermanos. Estamos y llegaremos ahí cuando somos personas pobres en espíritu.
que dependamos totalmente de la gracia y misericordia de Dios. Dice el versículo 4, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vea el versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y sabe quién tiene sed, hermano de Dios? Los pobres en espíritu. No los que se sienten que ellos lo merecen. No los que dicen, estoy en una banca y pertenezco a una iglesia. ¿Sabe quién va y pide? El pordiosero. El que está ahí y que dice, no tengo que beber, y va y pide. Y se olvida de su condición y de su apariencia. Él quiere saciar su necesidad. Solamente un pobre en espíritu va a ir a Dios y saciar. Dice el versículo 6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y sabe quién va a vencer, hermanos? Los pobres en espíritu. Solo ellos. Y él será, y yo seré su Dios, ¿de quién? De los pobres en espíritu. Y él será mi hijo. ¿Quién? Los pobres en espíritu. Pero ponga atención, porque luego viene una lista, calificativos, descripciones, de la gente que no estará, ni tampoco es parte de los pobres en espíritu. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es muy estremecedor, mis hermanos. Muy estremecedor. Porque sabe que la gran mayoría en las iglesias piensan que tienen segura todas las cosas. Pero para poder ser parte del reino de Dios tenemos que ser pobres en espíritu. ¿Qué significa pobreza espiritual? Que no serán mis fuerzas que yo alcanzaré las cosas en Dios, sino que cada día me levanto reconociendo que es por su gracia que tengo y que soy lo que soy. Por Dios. Que cuando Dios me dice, instruye al niño en su camino, si yo soy pobre en espíritu, yo lo voy a hacer. Porque su palabra es la que me guiará para educar a mis hijos. Y podemos ilustrarlo en todas las áreas del cristiano. Si usted quiere formar parte del reino de Dios, tendrá que hacerlo con un espíritu necesitado de Dios. No en su orgullo, mi hermano. No en los años que tenga en una iglesia. O que diga conocer a Dios. Eso no nos hace parte del reino de Dios. Póngase de pie. Que Dios nos ayude. Y le sigo invitando, lea, hermanos, estas bienaventuranzas en su casa. Y cuando las lea, póngase en las manos del Señor y pregúntele a Dios. Señor, ¿soy parte? ¿Puedo alcanzarlo? ¿O qué necesito hacer? Y Él le va a mostrar. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, gracias te damos en esta tarde por tus misericordias. Has puesto enfrente de nosotros un tremendo desafío, que no podremos alcanzarlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de tu gracia en nosotros, Señor, porque nuestra naturaleza nos dice que lo podemos hacer cuando tú nos pides que tenemos que tener humildad para aprender y reconocer de ti. A veces, Señor, nos comportamos tan orgullosos, tan prepotentes en tu casa, pensando que es un servicio más, cuando se nos olvida que nuestra necesidad espiritual tiene que mostrarse con una actitud de humildad delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra
y a ponerla por obra, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse.